El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. En nuestro país surge este espacio de la normatividad, en donde, si bien es cierto que nosotros como coaches y consultores nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra experiencia en organizaciones que hay un gran desafío en cómo la gente se comunica, colabora y participa en la organización, y cómo esto nos hace sentirnos productivos, entusiastas, o nos hace sentirnos estresados, bloqueados, en conflicto, y dependiendo de eso podemos ser muchísimo más exitosos o menos exitosos. Y ese entorno laboral es lo que determina el éxito de una organización. Y eso durante algún tiempo ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la misma Secretaría de Salud, han detectado el impacto que tiene el alto nivel de estrés durante un periodo recurrente y continuo en la salud física. Entonces se han dado a la tarea de desarrollar esta norma que nos toca cumplir a toda organización en México, y que va a ser muy interesante porque conlleva un cambio cultural importante y significativo. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Bueno, la dinámica de este webinar es, Jackie va a iniciar la exposición del tema y posteriormente ya se va a detener para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Si en el Inter tienen alguna pregunta que consideren importante, con mucho gusto, la pueden escribir por el chat, o si desean participar, les podemos abrir el micrófono para que la hagan presencial. Les pedimos que durante el desarrollo de la conferencia sus micrófonos se mantengan en silencio para tener una mejor audición del tema. Y bueno, Jackie, iniciamos. Perfecto. Bueno, pues me encantaría compartir con ustedes una presentación que nos va a ir guiando para esta conversación. Entonces voy a compartirla. Por favor, me dicen si ya la estamos viendo. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces sí, vamos a hacerlo así. El día de hoy vamos a hablar de riesgos psicosociales en el entorno laboral, pero lo más importante es cómo potenciamos el valor de nuestros procesos de consultoría y coaching implementando esta norma en las organizaciones. ¿Cómo podemos traerle valor a nuestra profesión y con nuestra profesión valor a las organizaciones a través de esta norma? Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Una, reconocer los elementos principales que componen la norma, la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, identificar a qué se refieren cuando hablan de riesgos psicosociales en el entorno laboral, y aprender algunos elementos esenciales para desarrollar un plan preventivo de estos riesgos psicosociales, que es lo que le va a dar valor a nuestro trabajo como coaches. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el contexto organizacional bajo el que surge esta norma? Parte de lo que yo les compartí al inicio de esta presentación es que sabemos que la alta volatilidad, la competitividad organizacional está determinada y hace que sea más evidente que la única ventaja competitiva la hacen las personas. La manera en la que las personas son capaces de relacionarse, de colaborar, de coordinar acciones y de lograr resultados es lo que hace la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que no lo es. Y sin embargo, las empresas siguen buscando siempre en esa búsqueda del resultado, el resultado financiero, de ventas, de rentabilidad, están en esta obsesión de buscar hacer mucho más con menos, de hacer organizaciones muy lean, muy delgadas, de estructuras simples, de estructuras matriciales, que lo que nos hacen es que cada vez nosotros tengamos mucho más cosas que hacer cuando estamos colaborando en una organización en menor tiempo, con mayor eficiencia. Y ese desafío a veces cuando estamos hablando de personas distintas que venimos de distintas edades, distintas culturas, distintas maneras de ver el mundo, distintos, lo que nosotros llamamos en coaching ontológico, distintos observadores del mundo, pues somos una ensalada de
de cabezas distintas, de cuando decimos cada cabeza es un mundo, es real. Cada quien interpreta la manera de trabajar, de colaborar, de ser equipo, de tener éxito y de lo que es el trabajo de manera distinta. Y cuando nos juntamos a colaborar en una organización, tenemos un gran desafío en cuanto a la comunicación y la colaboración. Entonces, esto hace que terminemos altamente estresados, agobiados, sintiendo que tenemos muchas responsabilidades, poco tiempo para ejecutarlas y además que no contamos con la colaboración de otras áreas de la organización o de lo que es la cadenita para que fluya de manera eficiente. Y esto nos termina llevando a un lugar en donde ya tengo gastritis nerviosa, colitis nerviosa, todo el tiempo traigo una afección en la garganta, me duele la cabeza, traigo neuralgia y nos conlleva a tener un espacio de decir, es súper normal estar estresado, es el trabajo. Decía mi doctor, solo tienes un poco de colitis de ejecutivo, como si eso fuera normal, ¿no? Entonces, hemos normalizado en el mundo organizacional no estar bien. Es como si el trabajo y el bienestar no estuvieran ni cerca, parece que están como en un lugar opuesto. Bajo ese contexto es que surge este espacio y esta reflexión de la norma. ¿Qué es esto de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Cómo es que surge? La Organización Mundial de la Salud contempla como resultado en su investigación el 75% de las empresas reportan estrés laboral. Entonces, imagínate, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, el 75% de las empresas dicen que viven bajo estrés laboral. La organización también identifica que hay alrededor de 43 horas laborales, ese es el promedio en México, de una semana laboral. Es decir, estamos un poco por encima de la Ley Federal del Trabajo. En teoría deberíamos de trabajar 40 horas, pero es muy común encontrar personas que trabajan 50 o hasta 60 horas a la semana, o que trabajan de lunes a sábado, o que por lo menos son 12 a 14 horas durante su día laboral. En 2016, justamente la Organización Internacional del Trabajo le solicitó ya muy específico a los gobiernos establecer una política, una normatividad y acciones muy concretas para prevenir, identificar y prevenir todos estos riesgos y factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Se presenta esta aprobación de la norma ya en el 2016 y fue aprobada ya para ser publicada en el 2018. Así que finalmente, imagínense, lleva tanto tiempo, ¿no? Entre que lo detectan, se establece una normatividad en el 2016 y apenas en el 2018 dijeron, va. ¿Cómo va a ser ejecutada? Se tardaron otro tiempo en establecer su ejecución y finalmente el 20 de octubre del 2019, hace un par de semanas, entra en vigor. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a introducir esta norma durante el 2020, es decir, que todas las organizaciones a partir de un empleado tienen la obligación de conocer, difundir e identificar esta parte de los riesgos psicosociales y tener planes preventivos durante el 2020. De manera tal que a partir del 2021, cuando llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y toque a la puerta de tu organización, tú puedas contar con todo esto documentado, difundido, ellos entrevistarán a tus colaboradores y entonces ya podremos saber si aprueba o no aprueba la organización, ser una organización que cumple con esta norma, que tiene un entorno organizacional favorable. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. De no cumplir, además tienen establecidos multas entre 27,000 y hasta $500,000 de pesos. Entonces, eso es lo que hace que se vuelva tan relevante para las organizaciones en este año hacerlo. Y para nosotros acompañarlas, dado nuestro rol como coaches y consultores. ¿Qué es lo que no es la norma o qué no se requiere para cumplir con esta norma? Que también es importante. No se necesita estrictamente tener una unidad verificadora ni certificadora en tu organización.
No necesitas tener así como, no es así como el certificado de Great Place to Work y con que tenga el papel en la puerta de entrada, que de hecho es lo que pasa en muchas organizaciones Great Place to Work, tienen su premio, ¿no? Certificado ahí en la puerta de entrada y adentro la gente sigue enferma, peleándose, gritando, líderes impositivos y sigue exactamente igual, ¿no? En este caso el papel no es lo relevante, no requieres una certificación, no requieres incluso contratar un consultor externo certificado que vaya a ti a certificarte. Tampoco significa que si el colaborador dice, estoy estresado, ya con eso significa que te denuncia, te multan, tampoco significa eso. De hecho, el manejo del estrés es una cuestión más como de canalización, de contar con los planes preventivos y con la parte informativa, pero no necesariamente significa que te vas a ganar una multa porque tu empleado diga que está estresado. Tampoco se requiere contar con un psicólogo organizacional estrictamente necesario en la empresa. Y esta norma también contempla que si tú ya cumples y tienes un certificado de la norma R025 que tiene que ver con la no discriminación y la igualdad laboral, entonces ya quedan cubiertas ciertos elementos de la norma 035. Entonces eso también es importante, te cumple algunas cosas, pero no todo. Entonces es importante saber que lo relevante en esta norma, y por eso me parecía tan interesante compartirlo con ustedes, es, esta vez no se trata de un papel, esta vez no se trata de simplemente tener un certificado o tener ciertas cosas que hablaba con una compañera que me decía, yo ya tengo mi carpeta, que venga a la secretaría y ahí está en mi carpeta todo mi plan. Eso no es suficiente en esta ocasión. En esta ocasión se requiere de mucho más. Se requiere de un esfuerzo de un cambio cultural importante y significativo. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta de este primer entorno, de este primer movimiento, de qué significa en esta ocasión que no sirva solamente un papelito. ¿Cómo es que surgimos hasta el día de hoy? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en lo que inician las preguntas, yo aprovecho para decir que la palabra clave para los SUs es prevención. Por favor, tomen nota de esta palabra, porque para hacer acreedores de los SUs vamos a solicitarle en el cuestionario que se les va a enviar posterior a la conferencia. Bueno, sí tenemos una pregunta. Bueno, tenemos un comentario. Steven nos dice que es muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos abrir micrófonos o lo pueden hacer a través del chat, como prefieran? Si no, bueno, no, Jackie, creo que puedes continuar. Fantástico. Todo está muy claro. ¿Qué significa estos factores de riesgo psicosocial? Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, estamos hablando de qué es aquello, y voy a regresarme aquí tantito para que no nos distraigamos todavía con esto. Aquellos factores que puedan provocar en nosotros estrés, un impacto en nuestra seguridad, en nuestro bienestar, que incluso nos impacten en nuestro estado de sueño. Hay veces que no dormimos por estar estresados o pensando en alguna conversación pendiente, en alguna presentación, o incluso en el caso de la comida. Cuando ya se ve afectado nuestros horarios regulares de comida, de alimentación, cuando ya no dormimos, cuando nos empezamos a sentir que nuestro balance entre vida de trabajo y vida personal se ve desequilibrado y que mis actividades familiares ya se ven impactadas de manera frecuente por estar con estrés laboral, ahí estamos hablando de factores de riesgo psicosociales que influyen en esto. Vamos a ir viendo cada una de las 5 dimensiones que contempla esto. El primero tiene que ver con el ambiente de trabajo. Cuando hablamos de ambiente de trabajo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad, salud, higiene, básicas de cualquier organización. ¿Esto qué significa?
significa que haya señalización en caso de sismo, en caso de incendio, de uso de elevadores, el punto de reunión en caso de sismo, que haya una cuestión de higiene, ¿no? Que el lugar en donde estamos sea un lugar limpio, que sea un lugar iluminado, que el mobiliario sea ergonómico, porque si no puede tener un impacto en nuestra salud física, la postura en la que estamos trabajando. Si estamos trabajando en algunas organizaciones, trabajan con materiales peligrosos o trabajan con ciertos riesgos de seguridad, que eso esté regulado y controlado, y para eso tenemos otras normas que también lo abarcan. Las condiciones de salubridad, que sean como las mínimas y básicas indispensables. El trabajo peligroso, que si estamos hablando, a veces hay cosas que creemos que parecen mínimas, como, ay, pues que el de mantenimiento cambie el foco, ¿no? Y que cambie el foco, pero si él va a subir a una altura superior a 1 metro para hacerlo, entonces debería de tener una cuerda de vida, de seguridad, para no lastimarse si cae. Y ese tipo de cosas que parecen tan simples, no lo son cuando tenemos un accidente de trabajo. Entonces, esa es la primera dimensión, que tu lugar de trabajo sea seguro, sea higiénico y no afecte directamente a tu salud. Segundo, tiene que ver con los factores propios de la actividad. Es decir, cuando hablamos de carga de trabajo, que el ritmo de trabajo, el horario, la carga mental y emocional y el nivel de responsabilidad sean adecuados, sean un balance adecuado. Y eso también es todo un desafío. Contamos con herramientas y hay herramientas que existen en el mercado de identificación de cuál es la carga de trabajo de cada posición. Y nosotros debemos de saber que cuando hacemos un análisis de carga de trabajo, la persona debe estar en un 85-90% de carga de trabajo. Si él rebasa el 95%, estamos ya incurriendo en algún riesgo, porque normalmente el resto es como para los imprevistos. Entonces nosotros necesitamos detectar que si el ritmo de trabajo, o sea, está bien que una semana tengamos, ok, una semana de trabajar 12 horas, está bien. Un fin de semana trabajarlo, está bien. Pero cuando esto se vuelve recurrente y entonces ya son todos los fines de semana, ya son 12 horas diarias, cuando ya la responsabilidad que yo tengo siento que me supera a mis capacidades, que algo que para mí es como súper sutil y tiene mucho que ver con el liderazgo que vamos a ver más adelante, tiene que ver con que las instrucciones y las condiciones de lo que yo voy a entregar como colaborador estén claras. Muchas veces hay jefes que te dicen, pues entrégame esto, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pues tú resuélvelo, ¿no? Y entonces tú tienes que adivinar cómo. Y ese tipo de cosas no ayudan y no contribuyen a un entorno organizacional favorable, van en contra de eso y generan un estrés, porque está bien que tú puedas ser proactivo y creativo, pero sin ninguna instrucción puedes llegar efectivamente a solamente agobiarte y no saber cómo entregarlo. Habla también de la falta de control. ¿Qué significa esto? La falta de autonomía. No sé si a alguien le ha pasado, pero a mí sí me pasó tener jefes, solamente una vez en mi vida, gracias a Dios, jefes que están todo el tiempo encima de ti. No, esto quítalo, esto ponlo, no, aquí ponle la coma, aquí ponle el punto, y alguien que está tan, dando un seguimiento tan estrecho, tan encima de la persona que no le permite la autonomía para crear, para aportar su propio estilo, eso también impacta en el estrés laboral. Cuando no hay posibilidades de desarrollo, y eso también pasa en muchas organizaciones. Hay organizaciones en donde, pues aquí, mira, te toca este puesto como para los siguientes 15 años, a menos que se muera el de arriba, ¿no? Y entonces cuando no hay posibilidades de desarrollo, también impacta el entusiasmo, la ambición, la creatividad, porque pues sabes que hagas lo que hagas, no vas a crecer. Entonces también es importante contar con esas posibilidades de crecimiento, que no siempre significa hacia arriba, sino puede ser lateral, que nos mantengamos siempre con algo novedoso y algo que nos haga crecer como colaboradores. La participación insuficiente. Hay veces que parecemos nada más como damas de compañía, ¿no? Acompañando al jefe en las reuniones, pero no nos permiten participar, no nos exponen también a participar. La parte del manejo del cambio.
Hay organizaciones que te anuncian de un día para otro esto cambió. Hay organizaciones que te anuncian de un día para otro, si estás viendo este video es porque ya no eres parte de esta organización, ¿no? O la falta de capacitación. Muchas veces contratamos personas y queremos que ya sepan todo y no les damos capacitación. Y como se supone que son contratadas porque saben, no se atreven a decirte no sé. Y entonces ni tú lo capacitas, ni él pide capacitación y termina haciendo las cosas de manera ineficiente. Entonces también es importante que dentro de la norma contemple 40 horas de capacitación, no solamente la técnica, pero también en habilidades blandas, como le llamamos. La otra tiene que ver con la organización del trabajo. Esto que decíamos de las jornadas laborales extensas, cuando ya interferimos en la relación trabajo-familia, cuando ya tenemos gente que se está divorciando porque nunca ve a la esposa, nunca ve a los hijos. ¿Cuántas personas salen de casa cuando los niños todavía están durmiendo y regresan a casa cuando ya están dormidos de nuevo? Y solamente conviven con ellos en fin de semana. Entonces, ahí ya estamos interfiriendo en esa relación. Y creo que nosotros vuelvo a poner el punto de, hay un discurso cultural mexicano que no estamos acostumbrados a estar cerca del trabajo. Si yo vivo al sur de la Ciudad de México y me asignan un trabajo en el norte de la Ciudad de México, hago 2 horas y media de traslado, pero no busco rentar allá. No busco rentar a 15 minutos. No tenemos esa movilidad que en otros países y en otras culturas sí se hace, sí se ejerce esa movilidad. Me vivo cerca de donde está mi trabajo o me consigo trabajo cerca de donde vivo. Pero nosotros en México tenemos esa costumbre de hacer muchas horas al trabajo. ¿Qué otros factores son contemplados? Este que es uno de los que más me apasiona. El liderazgo que ellos llaman negativo y las relaciones no adecuadas del trabajo. Cuando hablamos de liderazgo negativo, ¿qué es lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está calificando como liderazgo negativo? Cuando hay falta de claridad en las funciones, muchas veces las personas no tienen claro hasta dónde llegan y hasta dónde no, hasta dónde llega mi compañero, hasta dónde llego yo. Entonces yo digo, pues si ese no es mi rol, no me corresponde, pero porque no lo tengo claro, que sí debería. Entonces la falta de claridad de las funciones, la falta de claridad en las instrucciones, si tenemos un liderazgo impositivo, un liderazgo, el día de hoy hay una estadística alarmante que dice que todavía el 70% de los líderes ejercen un liderazgo autoritario. Eso significa que es lo que digo yo porque soy el jefe y punto. Y eso causa sus estragos. Y cuando hablamos de relaciones entre colaboradores, estamos hablando de relaciones adecuadas de trabajo. Es decir, que colaboren de manera eficiente y productiva. Y entonces, ¿cuántas veces nos encontramos con colaboradores cuando hacemos nuestros diagnósticos que dicen, es que la otra área no me entrega a tiempo lo que debería de entregarme, ¿no? Es que si fulanito de tal me entregara, es que si no sé quiéncito hiciera su trabajo a tiempo, entonces yo podría entregar bien mi trabajo. Y entonces hacemos mucho eso de culpar a otros por lo que no nos funciona a nosotros. Y eso al final termina dañando la relación. Terminamos con conversaciones muchas veces internas en las organizaciones, que para nosotros las organizaciones son una red de conversaciones y compromisos, y terminamos empantanados en conversaciones internas que no hablamos, que yo creo, que el otro cree, que entonces yo lo quiero bloquear y entonces dado eso mi comportamiento es diferente y no le comparto la información y hacemos una bola de nieve de ineficiencias y de sobrecostos para la organización tremenda. Y la famosa violencia laboral que incluye el bullying, el mobbing. Y yo aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes podrían decirme que nunca en la vida laboral han sentido que han sido desacreditados o descalificados en alguna reunión? ¿O cuántos de ustedes se han sentido adecuadamente reconocidos por su trabajo en alguna reunión? ¿O cuántas veces les ha pasado que alguien más queda bien con su presentación o con su trabajo y sienten que ustedes no fueron reconocidos? Eso pasa
de manera súper natural y común en las organizaciones. Es parte de nuestra forma cultural de relacionarnos y tiene mucho que ver con nuestra cultura mexicana, que es por eso que yo creo que esta norma viene a sacudir un poco nuestras raíces tan arraigadas de la manera en la que convivimos. Ahora se califica como violencia laboral esta parte del bullying, están en el alburear, el bromear, el hacer bromas pesadas, el utilizar el doble sentido, ese tipo de cosas que es tan común en los colaboradores en el trabajo donde estamos la mayor parte del tiempo de nuestro día, y ahora eso ya es violencia laboral. Entonces, ¿dónde está esa línea delgada de cuándo es tener una buena relación con alguien y cuándo estoy rebasando esa línea? También eso está calificado en esta norma. Aquí me gustaría detenerme para saber si hay preguntas al respecto de este tema o de estos riesgos, factores de riesgo que hemos visto. Sí, mira, tenemos la pregunta de Lourdes. Nos dice, ¿dónde encontramos estas herramientas en relación a los factores propios de la actividad, las que mencionaste? ¿Cuáles herramientas? Perdóname. Lourdes, cuando te refieres a cómo encontramos estas herramientas, la que decía, por ejemplo, de la carga de trabajo. ¿O? Dice factores propios de la actividad. No sé si dice que sí, dice Lourdes que sí. Mira, tenemos herramientas, yo te puedo decir... luego continúa, que no es percepción, en ocasiones... Sí, en ocasiones, ¿qué, perdón? No estoy segura si capturé todo lo que nos está compartiendo Lourdes. Mira, hay algunas cosas que pueden ser percepción, sin embargo, lo que... te comento. ¿Ya? A ver. Te escucho. Sí, adelante, Jackie. Mira, hay distintas herramientas. Te voy a decir, puede ser que se juzgue que esto es una cuestión de percepción y de interpretación, y puede ser, porque al final es, tal vez tú dijiste algo que yo interpreté como una ofensa, y entonces yo puedo levantar una denuncia, ¿no? Tal vez tú hiciste algo que yo interpreté como que eres un líder autoritario. Puede ser que sea una percepción. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son las herramientas que te ayudarían a lo contrario? Y eso es parte de lo que vamos a ver ahora que nos metamos a cómo generar un plan preventivo, porque hay algunas cosas que es cierto que son percepción. Y aquí hay un lugar a donde yo quiero llevarlos que tiene que ver con esta parte del liderazgo generativo que para mí ha sido como lo más avanzado que he encontrado en términos de liderazgo, que es nosotros como líderes somos responsables de que el otro escuche lo que queremos que escuche. Y entonces ahí nos toca a nosotros ser súper cuidadosos con nuestro lenguaje verbal y con nuestro lenguaje no verbal. El lugar emocional desde el que lo estoy diciendo y la postura corporal desde la que yo me estoy comunicando van a decir mucho más que las meras palabras. Entonces, sí necesitamos ser súper responsables, más de lo que nosotros éramos como líderes, para colocarnos en un lugar de... Veo que están compartiendo algo distinto, está bien. Para colocarnos en un lugar de responsabilidad como líderes, y cuando digo líderes no me refiero solo a jerárquicamente tu jefe, me refiero a todos en la organización, ejercer un rol en donde yo soy responsable de que el otro escuche lo que yo quiero que escuche, porque si no, tal vez yo no me estoy comunicando adecuadamente. Y es tomar una responsabilidad diferente. Entonces, ese es por un lado, por el tema de percepción. Hay herramientas que miden las conductas emocionalmente inteligentes y entonces eso también nos permite, a través de medir concretamente cuáles son las conductas emocionalmente inteligentes, que tú puedes desarrollar un lugar de forma de liderar, de forma de relacionarte, de ser un influencer positivo en tu equipo,
de manera muy concreta, más allá de lo que puedan percibir los otros. Y hay herramientas como esta que yo les compartía del análisis de carga de trabajo, que también son muy sencillas de llevar a cabo. No sé si esto responde tu inquietud, Lourdes. Tenemos otra pregunta de José Esparza. ¿Cómo evalúan todos estos factores? Súper. Hay una medición. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolló un cuestionario que una es la identificación de los factores de riesgo psicosocial, y entonces un cuestionario de con qué frecuencia te sientes de tal o cual manera. Y otra es la evaluación de lo que es un entorno organizacional favorable. Entonces son cuestionarios diferentes que se aplican a la organización para tener una calificación. Y se hacen entrevistas. Lo que va a hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son entrevistas a una muestra significativa de la organización para saber si esas personas, y va a ser aleatorio, si tú tienes una organización de 50 colaboradores, entrevistan a 2 y lo que esos 2 digan será representativo o no. Por eso es tan relevante que ahora no te va a ser suficiente el papel como organización, sino que realmente haya una campaña de difusión, una campaña de entrenamiento y un plan preventivo funcionando, porque si no, no vas a lograr pasar ese tipo de evaluación en la muestra significativa que elija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y la otra parte, ¿hay alguna otra pregunta respecto a esto que íbamos hasta aquí? Dante Calzada pregunta, se describe en la norma qué responsabilidades son de los colaboradores y cuáles de los líderes y cuál de las organizaciones. Sí, en la norma está súper clarito cuáles son las responsabilidades del patrón, que tiene que ver, ahí sí vamos a ir ahorita a la segmentación para que ustedes lo vean, dependiendo del tamaño de la organización, te dice cuáles son las obligaciones. Y también hay obligaciones para los colaboradores, que eso está, me parece que es bueno, que sea una corresponsabilidad como en toda relación, ¿no? Y ahorita vamos a ir a ese detalle. Y la otra cosa que miden como factores de riesgo psicosociales, para irnos a lo que está siendo más interesante para ustedes, es que haya un reconocimiento y una evaluación continua del desempeño, que haya una retroalimentación de cómo estás desempeñándote, que se estimule el sentido de pertenencia y que haya una estabilidad laboral. Si de pronto la empresa iba para acá, pero ahora ya va para allá, y ahora ya hay recorte de no sé cuántos miles de empleados, y ahora hay decrecimiento, eso también empieza a generar un nivel de estrés que resulta un factor de riesgo psicosocial por el nivel de incertidumbre. Entonces, vamos a ver por qué es tan relevante la norma y por qué yo juzgo que es un cambio en el juego de las organizaciones. Es un cambio de cultura. Porque tiene que ver con nuestra... Tenemos un par de preguntas más, Jackie. ¿Quieres? Antes de seguir. Cuéntame. Ok. ¿A qué herramienta nos ayuda a evaluar la carga de trabajo? Herramientas para hacer análisis de carga de trabajo. Mira, yo conozco una muy específica que yo desarrollé en una consultora, en una firma consultora, y es una herramienta, así se llama, análisis de carga de trabajo. No sé si existan otras en el mercado, pero el nombre de esta es así como te lo digo, análisis de carga de trabajo. Y no sé si existan en internet. Nosotros tenemos uno dentro de la firma consultora que podríamos mostrarte cómo funciona eventualmente, ¿no? ¿Y la otra pregunta? ¿Qué hacer cuando en una empresa de gobierno es más por influencia o favoritismo que por reconocimiento del desempeño? Y pasa. Pues en principio, lo que la norma los obligaría es a que todas las personas tengan claridad de cuáles son las formas de escalar y de ser desarrollados.
y tendría que haber una justificación dado el desempeño efectivamente. O sea, tendrían que justificar por qué esa persona está teniendo esa posición, dado el perfil, el rol que se va a ejercer, ¿no? Sin embargo, creo que en el contexto de gobierno, pues estamos viendo posiciones importantes dentro del gobierno que tal vez no tienen claramente esa justificación. Entonces, en principio podría ser denunciado, como ha pasado, ¿no? En algunas posiciones. Tú podrías denunciar y decir, oigan, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquí yo no estoy de acuerdo, me parece que eso va en contra de la política de prevención de riesgos psicosociales de la empresa, el que se ha promovido a alguien por favoritismo y no por su desempeño. Y ahí es muy probable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hiciera una auditoría, hiciera una averiguación, hiciera una recomendación. No sé si nos vamos a evitar que eso suceda en las empresas de gobierno. No, no estoy segura. Aunque podríamos denunciarlo. ¿Alguna otra? A ver, había algunas en el chat. ¿En dónde se puede encontrar material sobre la carga de trabajo? Te digo, yo no sé si está disponible en internet algún análisis. Nosotros tenemos uno en la firma consultora, pero no sé si está disponible alguna otra herramienta tal cual en internet. Habría que buscarlo. No lo sé. O sea, yo tengo muchos años que trabajo con una en particular que me ha funcionado mucho, pero no es una herramienta como pública, sino es un desarrollo propio. Voy a averiguar y les respondo. Muy bien. Excelente, Jackie. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar un poquito de por qué es tan relevante para las organizaciones y cómo podemos nosotros compartir esa relevancia con las empresas. Yo creo que es un cambio de juego y tiene todo que ver con que nuestro entorno laboral toca necesariamente cada una de nuestras dimensiones como ser humano, toca nuestras necesidades básicas. Si te das cuenta, cuando hablamos de nuestra primer necesidad básica como seres humanos de seguridad, pues obviamente es saber que tenemos un trabajo que nos permite tener cierto nivel de seguridad. Pero si yo sé que en cualquier momento la organización me va a correr o siento que en cualquier momento mi jefe me va a correr o no tengo claro qué es lo que me hace a mí estar con un trabajo seguro, eso genera muchísimo estrés. Y nosotros lo vemos todo el tiempo como consultores en las organizaciones. Cuando hay transiciones, cuando hay fusiones entre empresas o adquisiciones de una empresa a otra, toda la gente empieza a tener un nivel de incertidumbre que se mueve justamente esta base, que es la principal, que es la de la seguridad. La segunda que tiene que ver con la pertenencia social y afectiva. Ahí, si yo, por ejemplo, soy sujeto de esta violencia laboral y soy sujeto a burlas o a descalificaciones, o soy el del que siempre se ríen en las reuniones, o soy al que molestan porque llega tarde, o lo que sea, entonces empiezo yo a ser mermado en mi pertenencia social. Y, por ejemplo, toca mucho también la parte de discriminación. Y yo todavía encuentro muchas organizaciones y tengo coaches ejecutivos que sufren de discriminación de género. Entonces hay reuniones a las que no es invitada la gerente de una área porque son reuniones que se llevan a cabo en el Hooters y entonces no la invitan, ¿no? Y resolvieron cosas de gerentes, ¿no? Pero ella no fue invitada. Entonces hay una cierta discriminación que justamente toca esta pertenencia social por una cuestión de género. Entonces, eso también ocurre. Hay un chat con ella y un chat sin ella, ¿no? Y eso también es parte de eso que nos toca el entorno laboral. La estimulación que tiene que ver justamente con que haya un plan de crecimiento y de desarrollo, que haya una retroalimentación, la autonomía, mi sentido de autonomía. Si yo no puedo hacer más que lo que tú me digas, como tú me digas,
Cuando tú me digas y estar solamente como si fuera tu esclavo, pues entonces, ¿qué autonomía tengo? De poner mis ideas, de poner mi punto de vista, de proponer, ¿no? Y pasa en muchas organizaciones que el estado de ánimo es la resignación. En muchas organizaciones la gente ya está en la resignación de, no, pues es que yo ya propuse alguna vez y nada cambió. No, ya vienes otra vez como consultor. Mira, ya hemos tenido consultores cada año y vienen y proponen algo y aquí nada cambia. Y entonces se merma ese sentido de autonomía y se merma obviamente la propositividad de nuestros colaboradores. Cuando tocamos el de reconocimiento, también, si no tenemos un reconocimiento continuo que debería de ser con cada tarea terminada, con cada acción cumplida o promesa cumplida, por ahí las organizaciones tienen establecido una vez al año, 2 veces al año, pero debería de ser algo más continuo, como una cultura de retroalimentación que te permita reconocer que la gente está contribuyendo. De hecho, hay estadísticas que uno de nuestros afiliados en la firma, que es Genos International, tiene. Si la gente se siente reconocida, valorada, escuchada, entonces es muchísimo más productiva, porque tú se siente expandida y entonces puede ser creativa y propositiva. Pero si no le reconocemos, entonces ese compromiso se merma. Y el sentido, que también es parte de nuestras necesidades básicas, sabemos que hacemos algo con un propósito. Si no tiene un propósito, como que nada más voy a sacar las copias todos los días sin ningún sentido ni propósito, entonces también me siento desentusiasmado por mi trabajo. Y mira que sacar las copias, o que ser el valet parking, o que ser el que lava los coches, o que ser el que limpia los baños, pueden tener un propósito si nosotros sabemos instalarlo en la organización, si podemos comunicarlo e inspirarlo desde la persona que tenga el rol de punta a punta en la organización. Todos pueden tener este sentido de propósito si sabemos cómo comunicarlo e inspirarlo. Por eso es tan relevante, porque nosotros como seres humanos funcionamos con base en estas necesidades. Y el entorno laboral toca todas. Y un entorno laboral favorable nos estimula en todas, pero un entorno desfavorable o un liderazgo negativo o un ambiente de competencia, de te piso, lo que llaman los sharks, ¿no? Que paso por encima de ti para quedar bien, para yo ser el que sea promovido, eso daña nuestras necesidades básicas. Cuando nosotros estamos en un estado emocional limitante, comenzamos a tener pensamientos repetitivos, a interpretar sesgadamente los hechos y entonces ya todo lo que haga esa persona ya lo veo en contra mía. Y a lo mejor se sacó un moco y lo que hizo fue, ay, me lo quiere aventar, ¿no? Hacemos un pensamiento lineal, nuestras opciones se ven súper reducidas y solamente estamos como a la defensiva. O atacamos, o nos paralizamos, o huimos. Y entonces ya no quiero saludar, no quiero convivir, prefiero no ir a la oficina, me enfermo, falto, o me la paso peleando, o simplemente me bloqueo y nada me sale bien. No sé si alguien ha pasado por esos periodos en donde nada sale bien. Y todo lo que yo intento sale mal, sale mal, sale mal, sale mal. Tiene que ver con estar en este estado emocional limitante. Empiezo a descontrolarme emocionalmente. Empiezo a desbordarme y aparecen las enfermedades. Sin embargo, cuando estamos en un estado emocionalmente expansivo, entonces soy creativo para resolver los problemas, pasan desafíos y digo, venga, vamos a aprender de este desafío juntos. Estoy abierto a nuevas ideas, estoy dispuesto a emprender cosas distintas, me impulsa a tener mayor compromiso, a asumir riesgos, a ser mucho más analítico, estimula el cerebro, porque esto está tocando la dopamina y la serotonina que nos hacen sentirnos incluso felices y nos incrementa el nivel de productividad. ¿Y cuántas veces en el trabajo te sientes así? En apertura, entusiasmado, creando. En las organizaciones yo lo veo pocas veces. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Cuéntenos. Tenemos un par de preguntas más. Por favor. María del Carmen
nos pregunta, me interesa que puedas apuntar sobre el cambio cultural que plantea la norma. ¿Cuáles son los valores, formas de actuar que están siendo retadas? Deja asegurarme que eso viene aquí y con gusto. Yo creo que lo tenemos aquí contemplado. Yo creo que está contemplado ahorita que vayamos a la parte del plan preventivo, pero justamente, y voy a detenerme un poco aquí en esta parte de lo que la norma busca es que exista un entorno organizacional favorable. ¿Qué significa esto? Significa que haya una claridad del rumbo de la organización. Significa que sabemos hacia dónde vamos y que haya una estabilidad en ese objetivo. Significa que haya claridad en los roles y las responsabilidades. Significa que yo tengo claro lo que tengo que hacer como colaborador, pero también que tengo las herramientas que necesito para lograrlo. Que cuento con mis competencias, pero que también cuento con la capacitación necesaria para llevar a cabo de manera exitosa las promesas o compromisos que yo adquirí contigo como jefe o como líder de la organización. Significa que la colaboración entre las áreas, con los colegas, incluso con tus colaboradores, sea fluida, que la gente cumpla lo que se compromete. Y eso es un valor que no está muy arraigado en nuestra cultura mexicana. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo te lo mando, en un ratito te lo mando? Y ese ratito o ahorita significa un momento entre hoy y nunca. Y entonces nosotros tenemos esa costumbre de decir, sí, cuenta con ello, pero ese sí suena más a un no. ¿Cuántas veces has escuchado un sí que suena más bien a un no? Y eso es una cuestión cultural. Hablando con un hombre que se dedica justamente a formar a los directores extranjeros en cómo lidiar con la cultura mexicana, una de las grandes cosas que él comparte es, los mexicanos tienen una dimensión distinta del tiempo, literal. Te van a decir ahorita, pero no es ahorita. Te van a decir mañana, pero no va a ser mañana, ¿no? Entonces, el manejo de, o llego a las 10, pero no son las 10 significan 10:15, ¿no? Entonces, hay un manejo y una dimensión distinta del tiempo, un entendimiento distinto del tiempo en la cultura mexicana. Y efectivamente, a mí hay una distinción que me encanta es, ser profesional significa comprometerte a algo y cumplir ese compromiso. Y ese compromiso es quién, qué, cómo, para cuándo, de qué manera y para qué. Y entonces, si eso no está clarito, para mí ese sería un valor. Ser profesional sería uno de los valores que estaríamos buscando dentro de un entorno organizacional favorable. ¿Cómo sería una organización donde todo el mundo cumpla sus compromisos? ¿No sería maravillosa? ¿No funcionaría de manera eficiente y productiva? Ese es parte de los valores que estamos buscando con este cambio cultural en la norma. Habla, por ejemplo, de este espacio de sentirme seguro, de sentirme a gusto, que la iluminación, que la ventilación, que la comodidad de mi silla es una cosa maravillosa. Entonces, ese tipo de cosas, que yo me sienta a gusto, que yo venir a trabajar no sea, oh, ir al trabajo y casi me vaya arrastrando, sino sea, venga, ¿qué vamos a crear el día de hoy? ¿Cómo vamos hoy? Y eso es una cuestión cultural y es una cuestión también, a veces yo siento que tiene que ver con el liderazgo. El otro día yo escuchaba, voy a poner un ejemplo, fui a desayunar al Sanborns y la jefa del Sanborns, que supongo que es la jefa como de las meseras, estaba, ¿cuántos logramos no sé qué? Y estaba hablando de resultados y les decía, ¿cómo vas tú? ¿Y cómo vas tú? Y no sé qué. Y dije, wow, la primera vez que yo veo a una jefa de las meseras tan metida en el resultado y entusiasmada y entusiasmando a las demás, ¿no? Esa cultura no la veo muy frecuentemente, menos en los restaurantes. Entonces, yo creo que el cambio cultural tiene que ver con ser verdaderamente profesionales, con saber cuál es el rumbo de la organización,
con verdaderamente colaborar como equipo sin empantanarnos que si aquel me cae bien, si no me cae bien, si lo que me dijo me lo tomo a personal, sino con ser como maduros, objetivos. O sea, yo creo que sí hay una especie de reto cultural de dejarnos como de esa hipersensibilidad que tenemos los mexicanos de sentirnos ofendidos por todo, de sentir que todo es personal, sino pues estamos aquí para un propósito. Y muchas veces cuando yo pregunto en los equipos de trabajo, ¿qué es un equipo? Y me dicen la definición de, pues personas que tienen un mismo objetivo. Y les digo, ok, si nos vamos al cine todos a ver la película de Maléfica, todos estamos con el mismo objetivo, ¿ya somos un equipo? Ah, no, pues no. Entonces, hay muchos más elementos que nos hacen como equipo, que tienen que ver que estemos enfocados en el resultado de la organización, que nos lo apropiemos, que colaboremos con el otro porque es importante para nosotros que cumpla la organización sus objetivos y que en la medida que la organización esté bien, estoy bien yo y tengo los beneficios también yo. Ese es el cambio cultural que creo que efectivamente sí en muchos otros países y que en México, y no sé si expandirlo a algunos países de Latinoamérica, todavía es un desafío. Es un cambio cultural. ¿Alguna otra? José Esparza nos comenta, ¿no debería la norma especificar los propios parámetros? Especifica los propios parámetros de medición, sí. Tiene un cuestionario, tiene una forma de calcular la muestra con la que se evalúa, fórmulas para eso, tiene una fórmula para calificar, para verificar que tu cuestionario de evaluación de factores de riesgo es válida, y tiene la norma también un cuestionario específico de lo que es un entorno organizacional favorable y tiene las formulitas súper claras de cómo calcularlo. Sí, en eso es súper clara para verificarse que esto es de acuerdo a la norma. Y sin embargo va a haber cosas que son, lo mide con base en frecuencia. Entonces es, ¿qué tan frecuente te sientes inseguro y que puedes perder tu trabajo? ¿Qué tan frecuente sientes que está en riesgo tu salud o tu seguridad en el trabajo? ¿No? Entonces, es probable que haya organizaciones que, dada la zona y el nivel de inseguridad que tenemos en este momento en el país, puedan incluso surgir como un desafío en esta calificación. Entonces, pero la norma sí es como muy explícita en los cálculos. Tenemos otro comentario de Jesús Gaitán. ¿Qué puedo hacer para ser tomado en cuenta en mi trabajo? Soy ingeniero industrial y trabajo como ayudante general en una mina. Y veo que contratan supervisores sin experiencia y no se me es tomado en cuenta. Pues muchísimas cosas. Hay mucho trabajo que podrías realizar. Aquí tenemos coaches maravillosos en la ICF, pero hay mucho trabajo. Cuando no somos escuchados, yo te diría que tal vez haya mucho trabajo que hacer con exactamente qué es lo que tú quieres transmitir y desde dónde lo estás transmitiendo, porque si no estás logrando colocar tu voz o no estás logrando ser visto en tus resultados, probablemente haya un trabajo que hacer en cómo mostrar con afirmaciones y con hechos muy concretos los logros que tú estás entregando, el valor que tú estás agregando a la organización, en este caso a la minera, cuáles son como tus aportaciones de manera como muy concretas para que lo visualicen tus jefes y probablemente requiera de un cuerpo y de un lugar emocional de tener esa certeza. Y mira cómo yo automáticamente cuando te digo cuál es el cuerpo y cuál es el lugar emocional desde el que hay que hablar para decir, este es el valor que yo he agregado a la organización, es algo distinto a que te estoy compartiendo de manera relajada este webinar. Hay un movimiento corporal y emocional que trabajar para poder ser escuchada tu voz. Hay incluso tips de cómo sacar esa voz de manera más firme que se pueden trabajar, pero sobre todo las afirmaciones y también saber que dependiendo de la posición podemos ser expertos funcionales en algo y ser el experto en esto. Sin embargo, eso no significa que podamos adquirir una posición o un rol de liderazgo.
Muchas veces, y ese es uno de los errores en algunas organizaciones, promover a expertos funcionales que no tienen las habilidades para dirigir y para desarrollar un equipo es uno de los grandes desafíos. Y entonces terminan alguien que era brillante y experto funcional en esta posición, se le promueve y ya no funcionó, porque son habilidades distintas. Entonces, probablemente mi sugerencia simplemente para ti ahora mismo, Jesús, sería abrir esta conversación con tu jefe y hacerle la pregunta directa. ¿Qué necesito yo desarrollar o qué ves tú que yo requiero desarrollar para ser sujeto a una promoción? Esa es la primera pregunta que hay que saber, porque hoy podemos nosotros asumir, que yo digo que asumir es pecado, pero la única manera de saber qué necesitas tú para ser promovido es preguntándole a tu jefe, que es quien va a tener el poder de decisión, o a la organización, ¿no? Y probablemente allá hay un plan de desarrollo que hacer para poder lograrlo. ¿Sí? Mónica Plaza nos comenta, ¿dónde podemos encontrar material sobre la carga de trabajo? Les prometo que les voy a dar el dato. Les prometo que les organizo otro webinar con esa herramienta para que lo hagan, porque es muy sencilla y muy amigable. Y a veces tiene que ver con esa sensación de agobio. La gente se siente súper agobiada. Y a la hora de que vacía en esta herramienta en la carga de trabajo, no, en realidad estoy en el 60%, pero la manera en la que me estoy organizando no es la correcta, ¿no? Es muy buena. Se los voy a compartir. Bueno, también Rosa María Guzmán les compartió el link donde pueden descargar la NOM 35 y donde vienen los cuestionarios. Así es, ahí están los cuestionarios disponibles. Bueno, vamos a la segmentación, ¿les parece? Para que veamos qué es lo que aplica para cada una de las organizaciones. Desde el primer nivel de una organización, que es tener de 1 a 15 colaboradores, nuestra responsabilidad tiene que ver con definir, difundir e implantar una política de prevención de riesgos psicosociales. Prevenir estos factores de riesgo que ya vimos cuáles son, prevenir la violencia laboral y promover el entorno organizacional favorable, que es esto que veníamos conversando. Adoptar medidas preventivas reales, no solamente en papel, y tener una difusión, una campaña de difusión muy concreta. Y esta puede ser impresa, digital, a través de videos o de cápsulas, pero necesitamos asegurar que la gente casi te firme lista de asistencia porque recibió el panfleto, el brochure con cuál es la norma, ¿no? Necesitamos asegurarnos que todos conocen la norma y conocen las obligaciones del patrón y conocen las obligaciones de los colaboradores. Adoptar acciones que impulsen el apoyo social. ¿Qué significa apoyo social? Pues significa que si tú viviste algún evento traumático, por ejemplo, yo ahora con la norma me daba cuenta de todo lo que yo he pasado, ¿no? En algún momento en el 2001 yo sufrí una amenaza de secuestro. Y, por ejemplo, yo en ese momento fue como, no puedo, o sea, no podía salir de la oficina, sí, o sea, yo decía, no puedo salir de la oficina, siento que me van a matar, me van a secuestrar, ¿no? Si tengo esta amenaza. Y la organización lo que hizo fue ponerme vigilancia, que me acompañara a casa y me acompañara de casa al trabajo. Y sin embargo, ahí, por ejemplo, apoyo social hubiera significado que también me canalizaran con algún psicólogo o con alguien que me ayudara como a superar ese evento traumático de sentirme amenazada de secuestro, ¿no? La otra cosa que es importante es contar con mecanismos seguros y confidenciales de denuncia, porque a veces pasa que yo pongo, no sé, buzón de quejas, y por supuesto que nadie va a ir a quejarse porque hay cámaras por todos lados, está ahí en medio de toda la oficina, ¿no? Y entonces si pongo una queja, todo el mundo me está viendo. Entonces también es importante que tengamos de preferencia una línea telefónica para establecer denuncias de manera confidencial y de manera segura, que no tengan represalias. Porque, es fulanito de tal que se está quejando y ya cambia toda la relación con él, ¿no?
promover este sentido de pertenencia, esto que decíamos de la capacitación adecuada para llevar a cabo tus tareas, de habilidades blandas también, la definición de responsabilidades claras, la participación proactiva, la comunicación fluida, una carga balanceada de trabajo. A veces es un desafío, por ejemplo, en las cargas de trabajo, cuando tenemos alguna incapacidad por maternidad o alguna incapacidad por enfermedad, como el resto del equipo se carga un poco más de trabajo y tenemos que asegurar que los tiempos sean los saludables para el resto del equipo o cómo podemos reforzar con recursos para eso, ¿no? Hay que tener acciones y programas que incluyan un liderazgo y relaciones de trabajo adecuadas, cargas balanceadas, un control del trabajo y un equilibrio trabajo-familia. Y eso es lo mínimo para una empresa de unos 15 colaboradores, ¿no? Imagínate. Ahora, si eres una organización que tiene entre 16 y 50 colaboradores, además de eso, te toca hacer el análisis de riesgos psicosociales, incluyendo a todos los trabajadores. Perdón, ahí escucho una conversación. En este caso, cuando tenemos entre 16 y 50 colaboradores, la diferencia más grande es esta. Se tiene que llevar a cabo el cuestionario de identificación de factores de riesgo psicosocial que impactan a la vigilia y al sueño y al estrés laboral con todos los colaboradores. Si tienes 50, con los 50. Y entonces ahí necesitamos asegurarnos que adoptamos medidas, que canalizamos a los trabajadores, los identificamos y canalizamos a quienes hayan vivido eventos traumáticos o hayan sido expuestos a violencia laboral. ¿Y quién va a ser expuesto a violencia laboral? Pues quien haya levantado la mano y diga, a mí me están buleando, ¿no? Yo estoy siendo sujeto de violencia laboral. Y eso es parte de las obligaciones de los colaboradores. Denunciar, decir, fulanito de tal está siendo objeto de violencia laboral o yo estoy siendo objeto de violencia laboral, no quedarnos callados. Mucho de lo que pide la norma es la participación activa de los colaboradores, esas son sus obligaciones, participar, capacitarse y denunciar. Llevar un registro, aquí tiene mucho que ver también con llevar un registro de todo lo que has hecho, de la capacitación, de la identificación de los riesgos, de las personas que has identificado que tienen estrés laboral, cómo las has canalizado, cuáles han sido tus medidas preventivas y correctivas, todo eso tiene que estar registrado, porque eso es lo que va a evaluar la Secretaría en una empresa de este tamaño. Y obviamente, lo mismo, adoptar acciones que impulsen ese entorno organizacional favorable. Y si eres una organización de más de 50 colaboradores, además de todo eso, te aplica el otro cuestionario, el cuestionario que evalúa un entorno organizacional favorable. Ellos tienen una metodología que es este cuestionario. Entonces, además de identificar cuáles son los factores de riesgo y hacer la evaluación con tus colaboradores, con una muestra significativa que aplica uno por cada 35 colaboradores, te toca llevar a cabo la evaluación del entorno organizacional. Son 2 evaluaciones. Y todos los programas preventivos. Así es como funcionan las empresas o la segmentación de empresas. Pero si te das cuenta, básicamente, lo que están impulsando es que todas las empresas se hagan cargo de tener planes preventivos. A ver, de aquí preguntas. ¿Qué tan real sería que un colaborador demande a su jefe porque le genere estrés, como se dice en redes sociales? ¿Qué tan real? Pues yo creo que muchísimos lo quisieran hacer. Si existe el mecanismo seguro para hacerlo, yo creo que lo van a hacer. Yo lo habría hecho. Yo lo habría hecho con algunos personajes. Yo creo que si existen los mecanismos adecuados, confidenciales y seguros, la gente lo va a hacer. Y yo sí conozco ejemplos en donde efectivamente colaboradores van con, al menos antes que existiera esto, con el gerente de recursos humanos y le dicen, mira, mi jefe así, 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 asado, y yo no puedo colaborar así, ¿no? Yo estoy muy estresado,
yo estoy enfermo, no sé qué, eso sí existe. Es excepcional, dado que no existe un mecanismo seguro y confidencial. Si establecemos este mecanismo, yo creo que puede ser muchísimo más frecuente. Ahora, de ahí, también yo creo, y sí he visto organizaciones que se hacen cargo de tener al menos una conversación con el jefe y con el líder. De ahí surgen, por ejemplo, de ahí surge parte de nuestro trabajo. De ahí surge que la gente elige que si el líder es una persona de alto valor para la organización, sea sujeto de un proceso de coaching ejecutivo para que se maneje de manera distinta con sus colaboradores. Por ejemplo, se le corre un proceso de evaluación 360 de manera que tengamos la retroalimentación de colegas, de su jefe directo y de sus colaboradores para saber en qué está necesitando ser desarrollado. Yo creo que eso es muy factible, ¿sabes? No lo veo tan lejano. Yo creo que también cada vez más elevamos nuestra voz en estas inconformidades. Eric Álvarez, ¿a qué tipo de empresa o organización se aplica esta norma? Absolutamente a todas, desde un colaborador, si tú eres una empresa de alta, es más, aplica a las escuelas, aplica a escuelas, aplica a cualquier institución, organización y hasta ONGs que tienen a partir de un colaborador. A todas, de cualquier sector y de cualquier industria. Es una norma transversal. Muy bien. ¿Estamos? Tenemos otra pregunta. ¿La obligación de la norma implica que ya se reconocerá el agotamiento laboral como una enfermedad incapacitante? El agotamiento, como lo que te refieres como el burnout, se reconoce en este espacio como estrés laboral. En la norma lo están llamando estrés laboral, no burnout. Pero tiene que ver con esto que definen de cargas balanceadas de trabajo, jornadas de acuerdo a la ley, y si son por encima de las horas de ley, tiene que ser como justificado, tiene que ser pagado y no puede ser frecuente, eso viene establecido en la norma. Y más allá que reconocer como una enfermedad incapacitante, existe en el mecanismo de canalización. Es decir, si yo te digo, estoy súper agobiado y ya no puedo más con este estrés, lo que sucedería es que te canalizarían con algún psicólogo o te canalizarían con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que ellos evalúen si este nivel de agobio y estrés es justificación de una incapacidad, porque no lo evalúa la organización. Si un colaborador dice, estoy demasiado agobiado y estresado, ellos te canalizan, te dicen, mira, ve con un psicólogo, ese es un mecanismo, y te facilitan el psicólogo, o te dicen, ve al IMSS, ¿no? Y si el IMSS a través de un diagnóstico como cualquier otra enfermedad detecta que efectivamente el nivel de estrés laboral que tienes es incapacitante, va a mandarte una incapacidad y te puede mandar un día o 2 días de descanso. Sin embargo, la sensación de agobio, como para profundizar y hacer doble clic ahí, es un poco lo que les decía. Más allá de la carga de trabajo, tiene que ver con un lugar emocional desde donde nos estamos viviendo las cosas. Muchas veces tiene más que ver con cómo yo me estoy tomando esta situación en este momento, si yo me la estoy viviendo desde el agobio, desde el miedo, desde el enojo, la injusticia, tiene más que ver con ese lugar emocional, porque yo podría estar en caos total y elegir un lugar emocional diferente. Y entonces no estresarme. No sé si han conocido gente que parece que puede pasar un tsunami y ellos son todos zen, ¿no? Entonces, mucho es el trabajo, yo creo, individual y personal, de qué tan aprensivo soy con los resultados. Yo conozco gente que es tremendamente aprensiva y casi que no se puede ir si no termina como sus labores del día. Y también mañana va a estar tu chamba, ¿no? O sea, y también si llegas mañana un poco más temprano, uno de los atributos del liderazgo generativo que nosotros trabajamos es el cuidado de nuestra energía. Nosotros tenemos una energía disponible.
y tenemos 168 horas a la semana. Y con eso tenemos que buscar ese balance entre todas nuestras esferas de la vida. O sea, el cuidado de nuestra energía es sumamente relevante y crear entornos organizacionales donde eso se ha reconocido, que si yo te digo este periodo de tiempo durante este mes, dada esta implementación de este nuevo sistema, vamos a trabajar 12 horas a la semana, 12 horas al día durante 4 semanas, después pueda darte un día de descanso o 2. Y entonces sí necesitamos promover ese reconocimiento del agobio como una oportunidad para crear un entorno organizacional favorable, pero también en nosotros como colaboradores está pedirlo y está solicitarlo. ¿Qué más? ¿Estamos? El comentario es, sin duda que es importante primero conocer la norma, lo cual le está sirviendo mucho. Todo lo que has estado explicando, muy necesario. Me gustaría, si fuese posible, que también se vaya intercalando desde la mirada de tu experiencia como coach, más que como consultora, las aportaciones en cada segmento descrito para ofrecerse como coach a las organizaciones, relacionándolo al reto que el mercado de las organizaciones tendrán a partir de las auditorías que se llevarán a cabo de la norma 035, tanto de acciones proactivas como reactivas que las organizaciones tomarán. Fantástico, muchas gracias. Y efectivamente aquí es donde yo veo una oportunidad de un juego ganar-ganar en las organizaciones y nosotros como nuestra profesión de coaches, en acompañar a las organizaciones a hacer esa transición. La transformación que está proponiendo esta norma cultural es un desafío y nosotros como coaches somos como la mejor herramienta realmente para poder hacer esa transición y esa transformación. Así es como yo lo veo y por eso para mí es importante compartirles cómo crear esos planes preventivos. Entonces vamos a darle a esto y vamos a ver si te resolvemos esta inquietud que tienes. Lo primero que es como esencial, y ahorita vamos a ir a nuestra mirada como coach, es crear la difusión y capacitación de la norma de qué son los riesgos psicosociales en el trabajo y qué es un entorno organizacional favorable, porque somos corresponsables, organización o patrón y colaboradores de crear ese entorno organizacional favorable. Entonces, aquí como coach, tú puedes acompañar a las organizaciones a crear esas campañas de difusión, a crear ese espacio de capacitación y a escuchar, a crear espacios de escucha de tus colaboradores o de los colaboradores de la organización, justamente para enriquecer y que todos puedan crear un entorno organizacional favorable. Este es el espacio maravilloso para los coaches, porque entonces nosotros a través de impulsar y palancar con esta norma podemos traer a la organización cómo crear ese entorno organizacional favorable. ¿Qué es aquello que en mis creencias limitantes está impidiendo que yo sea parte de este entorno organizacional favorable? ¿Qué es aquello que me hace a mí bulear al compañero, ¿no? Entonces, que es parte de nuestro discurso cultural, nuevamente yo lo decía, desde la conquista nació el doble sentido. Tenemos muchísimos siglos teniendo esto en nuestra ADN, entonces es un desafío. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, y aquí probablemente como coach no sea tanto nuestro campo de competencia, así como consultores y específicamente en algunas especialidades, cuando hablamos del ambiente de trabajo en condiciones seguras, ergonómicas, de señalización, planes en caso de sismo, de incendio, de contingencias, simulacros y todas esas cosas, pues el que no sea tanto el campo de competencia de los coaches, pero sí los factores relativos a la actividad, tener contratos claros, horarios laborables, metas, roles, responsabilidades, medidas de desempeño claras. Esto sí es competencia de los coaches. ¿Cómo se hace un perfil adecuado? ¿Cómo se hace este match perfil-persona? Y cómo, dado ese perfil, qué le está faltando a esta persona desarrollar y yo como coach acompañarla a ese desarrollo. Parte de lo que nosotros tenemos son evaluaciones
de inteligencia emocional como diagnóstico que casan perfecto con esto que tenemos aquí, como diagnóstico y como plan de desarrollo. Factores, por ejemplo, como el plan de desarrollo de carrera, el contar con 40 horas de capacitación anual por persona en habilidades blandas, eso es parte también de lo que hacemos los coaches. En la parte de la organización del trabajo, el acompañarlos a tener una comunicación efectiva es parte de nuestro trabajo como coaches, desarrollar las habilidades para la coordinación de acciones. En el caso, esto es muy específico de RH, pero tomar días laborales en fin de semana o fuera del horario laboral tiene que ser de forma excepcional y no regular. Asignación muy específica. Mira, esta parte que es fantástica de los coaches es cuando nosotros hacemos un pedido como líderes, si no decimos exactamente quién va a hacer qué, de qué manera, para cuándo, bajo qué condiciones y cómo quiero ver el entregable final, entonces no estamos siendo específicos. Y ahí entra muchísimo nuestro coaching a los líderes. Cómo enseñarles a los líderes que la gente, sí, la gente puede ser súper experta, pero si no le dices específicamente qué, no te va a entregar lo que tú quieres. Si no me dices que lo quieres en PowerPoint, tal vez yo te traiga un Excel. Yo tenía una persona con la que colaborábamos en Newfield que me decía, tú piensas en Excel y yo pienso en prosa. Y yo, sí, cuando ella pedía cosas yo armaba un Excel porque soy ingeniero industrial y ella quería un Word. Entonces era un desafío, teníamos que especificarnos hasta en qué herramienta hacer las cosas, ¿no? Pero eso es parte de lo que podemos coachar en las organizaciones, coachar a los líderes, cómo pedir, o coachar a los equipos, cómo pedir, de manera que sea claro lo que estamos esperando. La asignación de tareas específica y oportuna. Aquí vuelvo al desafío cultural. En México, nuestro entendimiento del tiempo es diferente. Entonces, decir oportuno, en México te piden las cosas es para ayer, ¿no? Oye, ¿para cuándo quieres esto? Para ayer. ¿Eso qué significa? Que tengo cuántas horas para desarrollarlo, ¿no? Entonces, cuando es urgente y todo es urgente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo priorizar? Y entonces nosotros podemos coachar en cómo se prioriza, cómo se organizan las personas, cómo es que pido ayuda, porque muchas veces cuando estamos hablando de burnout, cuando estamos hablando de líderes que no están haciendo lo que podrían hacer más con sus colegas porque están haciendo micromanagement, en lugar de delegar, podemos coachar cómo es delegar, se crea la confianza para poder delegar, cómo se construye la confianza para asegurarme que voy a tener compromisos confiables. Eso es en donde entra nuestro trabajo como coaches. Cuando hablamos, por ejemplo, de tan bonitos los planes, podemos planear algo maravilloso, pero la vida pasa y los desafíos son todos los días y normalmente ocurren cosas inesperadas. Y normalmente los líderes tendemos a ser los primeros que decimos, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y resuélvelo. Y yo tenía uno de los líderes en un programa, un director que le decía, cuando tú llegas con tu equipo y le dices, necesitamos hablar, necesitamos una reunión urgente, ¿qué produces emocionalmente? ¿Cómo encuentras a tu equipo? O sea, pues con miedo y angustia. Ah, fantástico. Y desde el miedo y la angustia, ¿qué tan creativos son para solucionar el problema? No, pues no. ¿Y no te gustaría producir algo diferente? ¿No? Y entonces trabajamos con qué necesitamos nosotros como líderes ser los primeros en cool down, me centro, y entonces soy el primero que digo, a ver, respiremos profundo, tenemos este desafío. Y en la manera en la que yo lo planteo va a ser completamente distinto si yo logro que el equipo esté expandido y creativo para resolver el problema o que el equipo solamente esté bloqueado y angustiado y no sepa ni qué hacer. Y lo único que salga es pegarle gritos a los demás, ¿no? Eso es como, creo que clave. En términos de lo que decíamos, en términos de liderazgo, que haya roles y responsabilidades claras, que haya un ambiente positivo de colaboración. Hay organizaciones que son como tremendamente solemnes, que es como un silencio gigantesco cuando entras. Entonces hasta yo que voy a muchas citas en organizaciones, hay organizaciones en las que entro y el entorno es así como
todo el mundo te observa, ¿no? En estos espacios abiertos, pero todo el mundo está en silencio. Y hay organizaciones en las que entras y todo el mundo está alegre y sus lugares de trabajo están personalizados, ya hacen viernes de chilaquiles, o sea, crear un ambiente positivo y de colaboración, de que venga, yo te ayudo a que tú puedas entregar esto más rápido, ¿no? Esa parte de capacitación y campañas de prevención de qué es violencia laboral, qué es mobbing, qué es bullying. En este espacio del mobbing es no sentir, o sea, ¿cuántas veces no te has sentido que de pronto eres desacreditado o que de pronto alguien no te está reconociendo o alguien te descalifica en una reunión? Entonces, ¿cómo enseñarles que esto no es adecuado para la colaboración? Esta parte del trato equitativo de oportunidades, de reconocimiento y beneficios que tiene que estar claro para todos los empleados, para todos los colaboradores y respetarlo nosotros como líderes y como organización. Desarrollar un liderazgo emocionalmente inteligente que está basado en conductas muy concretas y muy específicas. Incorporar esta inteligencia emocional como habilidad, a mí me parece que es esencial porque tiene que ver con mirarme a mí mismo, con reconocer que todo lo que yo hago y todo lo que yo digo, y no es el qué, sino el cómo lo digo, genera un impacto en los demás y puede abrirnos posibilidades o puede cerrarnos posibilidades. Puede ser que la gente quiera colaborar con nosotros y comprometerse, o puede ser que la gente diga, no, yo a ti no te ayudo, ¿no? Entonces, eso tiene todo que ver con cómo nosotros nos relacionamos. Tener este espacio de una cultura de retroalimentación continua del desempeño, y esta es una labor como tal de los coaches y consultores, es introducir la cultura organizacional de la retroalimentación continua. Es fundamental y es parte de nuestra labor. Programas de reconocimiento, pueden ser tan simples, o sea, no tienen que ser ni siquiera bonos financieros, ¿no? Pero hay algo que se llama Giftworks, que tiene que ver con reconocimientos más como cariñitos o como apapachar a los colaboradores con ciertas cositas, ¿no? Hay organizaciones que tienen su masajista de shiatsu en la organización y puede ir a hacerse un masajito de 15 minutos a alguien que está muy estresado y eso es maravilloso. Eventos de integración que estimulan el sentido de pertenencia es importante. La cantidad de personas que yo escucho en los eventos que hacemos de integración es, ay, yo no sabía eso de ti, mira, tengo 20 años trabajando y no sabía que tu pasión era la pintura. ¿Cómo es posible que está a tu lado y no lo conoces, no? Entonces, la cantidad de personas que yo escucho que realmente no conocen con quién están colaborando, y si te tomas un minuto de conocer a las personas, te vas a dar cuenta cómo se incrementa exponencialmente el nivel de compromiso y de colaboración. Entonces, yo creo que necesitamos mucho más de estos espacios de integración, que no tiene que ser el gran evento, digo, a mí me encanta hacerlos así, ¿no? El evento de todo el día, outdoors en el campo que tenemos en Huastepec es mi favorito. Y sin embargo, pues también se pueden hacer en la oficina, también se pueden hacer en un hotel, se pueden hacer de 1 hora, de 2 horas. Lo importante es encontrar los espacios en donde estimulemos ese sentido de pertenencia por la organización y ese sentido de conexión con el propósito de la empresa. Pero muchas veces los colaboradores ni siquiera saben cuál es el propósito de la empresa. Entonces creo que eso ahí nos falla un poquito. Y nuevamente el canalizar con especialistas a través de un canal seguro y confidencial. ¿Cuál es el rol específicamente y cómo potenciar nuestra labor? Tiene que ver justamente con, sabemos que la prioridad y el presupuesto y enfoque de las intervenciones están normalmente no relacionadas al bienestar de los colaboradores. Ese no es el foco de las organizaciones, sino es, y si hacemos procesos de coaching, lo primero que nos piden es, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el indicador de éxito y cómo va a impactar en mis resultados financieros, ¿no? Y no es este el foco. Sin embargo, la norma lo que nos permite es tener esa plataforma en la cual nos podemos apalancar para decirle, ojo, organización, esto es una prioridad ahora. Y no es una cosa que con un papelito ya esté certificado y ya puedas estar tranquilo. Es una cuestión
de una transformación cultural que te va a llevar tiempo y que es ahora, en 2020, cuando te toca implementarla. Entonces yo creo que tenemos una súper ventaja nosotros como coaches para apalancarnos de esta norma de manera que nos facilite la entrada en las organizaciones, le asignen el tiempo, la prioridad y el presupuesto. Y te hablo de cualquier organización, los millones de pymes que tenemos en este país, empresas medianas, grandes, transnacionales, absolutamente todas tienen que hacerlo. Identificar los riesgos, evaluar el entorno organizacional y hacer esta transformación cultural en la organización es nuestra fortaleza, es lo que sabemos hacer. Y ahora tenemos este background y este soporte de la norma que es lo que nos va a permitir. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer? Formarnos en esta norma. Nosotros tenemos talleres para esto, pero hay muchos talleres para esto, que te formes de manera súper amplia para que puedas tener las puertas mucho más fácil abiertas, con todo tipo de empresas, con todo tipo de sectores y entregarle un valor como muy cuantificable, tangible, medible y trazable con las organizaciones, que es, ya están todos sus colaboradores capacitados, ya están evaluados los riesgos psicosociales con estos cuestionarios, ya está evaluado el entorno organizacional y además te puedo desarrollar un plan de difusión, un plan de desarrollo de tus líderes para que sean líderes, como dice aquí, un liderazgo adecuado, no un liderazgo negativo. Entonces podemos desarrollar a los líderes, desarrollar a los equipos para que colaboren de manera fluida con la comunicación, para que entiendan y para que sean productivos y respeten ellos mismos sus horarios laborales. Porque en México, como los tiempos de traslado son tan largos, entonces, pues ya, como ya voy a salir tarde, pues entonces chalaleo, me tomo el café, platico con el de acá y el de acá y somos muy improductivos. Entonces, podemos ser mucho más productivos y cuidar nuestro propio bienestar como colaboradores en esto y podemos nosotros como coaches acompañar a las organizaciones en esto. Así que la invitación es ampliar nuestra capacidad de acción a través de incorporar esta norma en nuestra oferta como organizaciones, acompañarlas a hacer esta transformación cultural hacia una productividad y un bienestar que parece que ha estado en conflicto siempre y crear valor a través de nuestra profesión. Y aquí les dejo con esta frasecita que para mí es todo, ¿no? Que de Maya Angelou, que es una activista que trabajó con Nelson Mandela, que dice, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste. Sin embargo, la gente nunca olvidará la forma en que los hiciste sentir. Y eso es la clave de crear un entorno organizacional favorable. La manera en la que hacemos sentir a los colaboradores, a los líderes, a los colegas, a las personas con las que colaboramos. Si se sienten escuchadas, valoradas, reconocidas y que los cuidamos, esto será una maravilla. Y aquí cierro con inquietudes y preguntas. Por favor. Bueno, pues ya estamos un poquito cortas de tiempo porque ya justo pasó la hora y media. Así que, pues muy brevemente, hay muchas preguntas, muchas preguntas. Yo creo que algunas sí te las haremos llegar. Tenemos tiempo para un par de ellas nada más, porque ya en aras del tiempo del webinar. Juan Antonio nos dice, entiendo que gran parte de la prevención tiene que ver con las dimensiones que ya califica el Great Place to Work. En el caso que las dimensiones, en el caso que mencionas acerca de la amenaza de secuestro que tuviste, mencionaste que la organización debió canalizarte con un psicólogo, aun cuando no estuviera hipotéticamente relacionado con tu empleo. En caso de que así fuera, ¿es válido que te canalice con el IMSS? Sí, claro. Sí, claro. O sea, de hecho, es claro que puede ser a través de la institución del Seguro Social, que es como donde están dados de alta todos los colaboradores. Cuando yo lo pongo relacionado a la organización, es una persona, un colaborador que sufrió un evento traumático camino al trabajo, ¿no? En este caso, yo vivía en Cuernavaca, entonces era detectado mi auto, sabían dónde trabajaba, cuál era el auto que tenía y dónde vivía.
Entonces al final estaba como en el traslado a mi trabajo estaba el riesgo. Por eso es que hubiera aplicado esa canalización hacia una institución de seguridad social como para evaluar que no estuviera yo traumada. Bueno, no me traumé, pero creo. Alfredo nos comenta, ¿qué elementos nos sugieres que deben incluirse dentro de la redacción de la política que nos pide la norma? Pues mira, la norma, y me encanta que hayan compartido el link para bajarla, es súper concretita en cuáles son todos los elementos que incluyen. Cuando te hablo, la política tiene que ver con este espacio de liderazgo adecuado, te dice exactamente a qué te refieres con un liderazgo adecuado. Cuando decimos entorno organizacional favorable, te dice, significa esto, significa carga de trabajo balanceada, significa que no impidas que yo tenga una relación sana familiarmente por estar en el trabajo, significa jornadas laborales dentro de la Ley Federal del Trabajo. O sea, todo eso que es como tan específico de la norma, eso viene claritititito en la norma. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos que a mí me encantan. Por ejemplo, cuando decimos eso de liderazgo, dice, si el líder tiene una actitud agresiva, impositiva, no es claro cuando te dice qué actividades realizar, hay un escaso o nulo reconocimiento y no te da retroalimentación de tu desempeño, ese es el tipo de cosas que tiene que tener la política. Y entonces a mí también me parece maravilloso porque asegura que también los líderes se hacen cargo de cumplir con esa política. Y tú como colaborador también tienes la responsabilidad de participar, de escuchar, de opinar, de levantar tu voz, ¿no? Ya es una obligación más que pues a ver si algún día hablas, ¿no? El acoso psicológico, por ejemplo, está dentro de este contemplado. Si hay un hostigamiento, si hay malos tratos, si hay insultos, si hay burlas, si hay humillaciones, si hay ridiculizaciones, de manera continua y persistente, es como muy específico en que la política debe contemplar esto dentro de la norma, ¿no? Incluye obviamente el acoso sexual, incluye amenazas, que por ejemplo a veces yo tenía un líder que a mí me encanta, porque yo le digo que tiene una táctica de frío-calor, ¿no? Decía, este programa, cuando hicimos un programa con él, es para ustedes. Y si ustedes sacan provecho para ustedes a nivel personal, yo me siento por bien servido. Es para ustedes, para su desarrollo. Pero si no lo toman, los podríamos correr de la empresa, ¿no? Entonces, es bueno, a ver, es para nosotros, es obligatorio, ¿no? Y es una amenaza de que si no lo hago y no participo, me corres. Entonces, esas amenazas también son parte de la política, ¿no? Que no haya esas amenazas. Pero la norma es súper específica y súper explícita. Gracias por compartir el link, porque ahí la puedes descargar y con eso vas a ver que con eso puedes contemplarlo todo en la política. ¿Qué más? Lourdes nos comenta, en este caso, si como coach ofrezco algún taller, ¿debo estar registrado ante la Secretaría del Trabajo para la evidencia? ¿O se puede ofrecer nuestros servicios sin necesidad de la Secretaría? ¿O eso nos limitaría para ofrecer nuestros servicios? Mira, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no está obligando a que tú estés certificado. Nosotros lo que hicimos fue tomar un curso en COFIDE que tiene una acreditación entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No es una certificación, es una formación en la norma, con todos los detalles, con cómo se calcula, con todo el cuestionario, con cada uno de los elementos, y eso nos está habilitando a ir a las organizaciones. No le está pidiendo a la empresa que sea ni que tenga certificación, ni que lo haya capacitado alguien certificado, ni que sea obligatorio. Nos preguntaba un chico si esto entraba dentro de las competencias que mide la Secretaría del Trabajo. No es una competencia porque es una ley, no estamos desarrollando competencias, es una ley, entonces una norma, entonces no necesitas necesitas una capacitación más profunda que esto, porque esto es un webinar de sensibilización
Y las capacitaciones que nosotros estamos dando son de 6 horas, ¿no? 6 horas, 8 horas. Entonces, necesitas una capacitación más profunda para ver cada uno de los elementos, sí, pero con eso tú puedes ir y capacitar a las organizaciones y sobre todo ofrecer esta parte de los planes preventivos, que creo que es lo que más es nuestra fortaleza como coaches, ¿no? Juan Antonio Hernández, tengo entendido que la entrada en vigor de la norma va en 3 dimensiones. 1, elaboración y difusión de la política. 2, implementación del diagnóstico. 3, implementación de las medidas preventivas y correctivas. ¿Es esto correcto? ¿Cuáles son los tiempos? Mira, ellos están dando todo el 2020. O sea, en realidad tienes todo el 2020 para tener, y otra vez de acuerdo a la segmentación, si tienes menos de 15 colaboradores, no necesitas identificar cuáles son, no necesitas la evaluación de los riesgos, los factores de riesgo psicosocial, ni necesitas la evaluación del entorno laboral. Únicamente necesitas establecer una política, contarle a la gente que existe la norma y contarle que es preferible tener un entorno favorable, laboral, o sea, es como informativo únicamente. Y tienes todo el 2020 para hacer esa información. Si tienes entre 16 y 50 colaboradores, entonces tienes todo el 2020 para hacer la difusión, para definir la política, y ahí sí te toca evaluar los factores de riesgo psicosocial. Y si tienes más de 50, además de difundir, definir la política y evaluar los factores de riesgo, te toca evaluar el entorno organizacional. Entonces tienen todo el 2020 en realidad para cumplir, porque las auditorías comienzan en el 2021. Más allá de los tiempos. Rubí Cepeda nos comenta, conozco empresas que ofrecen grandes beneficios al colaborador y nunca es suficiente para el empleado y siempre se queja de la empresa. Al entrevistarlo se queja del jefe, pero su trabajo demuestra que el colaborador es deficiente. ¿Qué pasaría si denuncia al jefe por incumplimiento de esta norma? Gracias. Me encanta que lo pongas porque, ¿sabes qué? Rubí, yo creo que nosotros también como líderes necesitamos establecer algo que alguna vez yo escuché, pero no es acostumbrado en las organizaciones, que son las actas administrativas. Es cierto que a veces tenemos colaboradores que viven instalados en la queja, no solo del jefe, de todo, ¿no? Colaboradores que están instalados en la queja, colaboradores que efectivamente son no un buen influencer, sino son el mal influencer, ¿no? Que son el que vive peleado. Incluso me ha tocado coachar a líderes de equipos que, o sea, si estás conmigo, no puedes hablarle a la gente de aquel equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, nosotros necesitamos levantar las actas administrativas de ese tipo de situaciones. Entonces, ya sea que sea tu colega, ya sea que sea tu colaborador, se necesita también documentar que esta persona, esa conducta, el quejarse de todo sin contribuir, tener una retroalimentación de su desempeño por escrito. Mira, tu desempeño no es el adecuado, no es el esperado, porque esto fue lo que se te pidió y esto es lo que tú estás entregando, documentado. 2, hacer un acta administrativa dado que él está tomando acciones e incurriendo en acciones que van en contra de un entorno organizacional favorable. Entonces, toda acción que los colaboradores hagan que vaya en contra de lo que está definido aquí como un entorno organizacional favorable, debería ser denunciado. Entonces, si tenemos una acta administrativa documentada de que este colaborador está incumpliendo, obviamente el que él se queje pierde poder, ¿no? Eso es lo que pasaría. Pero nosotros necesitamos hacer esas denuncias que no estamos acostumbrados a levantar actas administrativas a nuestros colaboradores, ¿no? ¿Alguien más? Pues sí tenemos todavía más preguntas, pero por cuestión de Escriban, tiempo. ahí está mi WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp. Aquí tienen datos de mí. La comunidad de coaches en México está muy agradecida
por esta brillante exposición. Todos los comentarios en el chat son realmente de agradecimiento por traernos luz, por clarificar este tema de una clara, amena, directa. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre de toda la comunidad y de ICF México, estamos muy agradecidos y esperamos contar nuevamente contigo en otro webinar, porque realmente nos aprendimos muchísimo el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias, feliz de compartir con ustedes. Un abrazo y espero que nos veamos pronto. Ahí escríbanme por WhatsApp. Bueno, buenas noches a todos y cortamos la grabación. Hasta pronto.